Este programa ha sido muy esperado en estos días, bueno, pues porque está con nosotros el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, a quien le agradezco que esté con nosotros porque, bueno, se dio un anuncio muy importante a nivel federal por parte del presidente de la República y también del secretario de Educación con respecto al nuevo ciclo escolar y pues esas y otras cosas nos las va a desmenuzar y aclarar el secretario. ¿Qué tal? ¿Cómo está, secretario? Bienvenido, como siempre, de la A a la Z. Estimada Nuria, buenas tardes a todas y a todos. Gustoso de platicar sobre algo que está generando expectativa, definiciones y certidumbres. Exactamente. Y bueno, entre ello es el inicio del nuevo ciclo escolar. Así es. Que se anunció por parte de la Secretaría de Educación a nivel federal. Exacto. Como todos nos enteramos, el día de ayer el presidente de la República dio un anuncio sobre la fecha del inicio de las clases escolares, junto con el secretario Esteban Moctezuma. Les comento que posterior a eso nos reunimos todas las autoridades educativas del país, junto con el secretario Esteban Moctezuma, subsecretarios federales, para afinar los detalles. Y esos son los elementos que vengo a compartirles el día de hoy. Entre lo que se anunció el día de ayer fue algo muy importante, nunca antes visto, que fue la unión de televisoras comerciales que se unen a la labor que han hecho las televisoras públicas y las radiodifusoras públicas en todo el territorio mexicano para dar clases a través de estos medios. Sí, pero antes que toque este punto, estimada Nuria, quisiera precisar la fecha del inicio de clases, que será a distancia. Será el día 24 de agosto. Día lunes 24 de agosto arranca el inicio de clases con los alumnos en modalidad a distancia. También quiero precisar que ha existido dudas si todos al mismo tiempo arrancamos, todos los subsistemas. Quiero decirte que aquí en Puebla vamos a arrancar el mismo día 24 las clases a distancia desde los niveles iniciales, preescolar, hasta educación media superior. Bien. En otros lugares del país, algunos subsistemas de educación media superior traen diferentes ritmos. Sí, otro calendario. Ya sabemos que hay muchas modalidades. Algunos alumnos todavía no han sido evaluados, por ejemplo, en otros estados. Aquí, por suerte, los subsistemas de educación media superior van a un buen ritmo y, por lo tanto, empezaremos todos juntos el día 24 de agosto. Así es que ese es el primer anuncio, certidumbre, para que todos nos dispongamos. Estamos hablando de escuelas públicas y privadas de escuelas estos niveles. Públicas y privadas. Todos los que forman parte, como lo dice la ley, del sistema educativo estatal, tienen que seguir estos lineamientos. Bien. Son lineamientos nacionales y que aterrizamos aquí en Puebla con algunas adecuaciones, como las daré a conocer. Salvo aquellas que por educación superior tienen diferente calendario, incluso unas van a empezar antes Así del nivel es, superior. Educación superior, en otro momento trataremos ese punto, pero sabemos que hay multidiversidad de ofertas en educación superior, la UNAM, el Politécnico y normales, por lo tanto tendrán sus propios calendarios. Y que aquí ya lo estaremos desglosando. Así lo estaremos desglosando. Por supuesto. Otra duda que ha surgido es, bueno, si se van a impartir clases por televisión para llegar poco más del 90% de la población del territorio nacional, ¿esto quiere decir que entonces los maestros se cruzarán de brazos? Es muy buena pregunta. Justo hoy por la mañana tuve una entrevista y es la que me hacían. Entonces, quiere decir que si también está en tu inquietud, es que es importante aclararla. De pronto pudiera parecerse a un escenario así, pero no. El día de ayer, Esteban Moctezuma decía que la labor del maestro es insustituible, insustituible. Por lo tanto, yo celebro que haya habido este acuerdo con las televisoras comerciales, que nunca se había dado un hecho así, pero ahora lo que yo destacaría es que habrá mayores alternativas de acceso a estos programas televisivos. Como lo comentábamos en su momento hace muchas semanas, de estos materiales didácticos básicos y complementarios. Dentro de los complementarios van a seguir apareciendo, bueno, y en este caso con más razón, los programas por televisión y por radio. Así es. Como entonces, complementarios. Habrá mayor
medios alrededor del alumno y del maestro. ¿Estos medios cuáles son? La televisión, el radio, los libros de texto, cuadernillos de trabajo, plataformas digitales. Todos estos son medios. Así es. Pero no sustituyen la labor del maestro. Eso es lo que quiero precisar. Porque el maestro es el profesional de la educación. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el punto de partida? Por eso aquí en Puebla estamos diseñando un modelo de educación a distancia. Lo iremos dando a conocer y lo vamos a abordar con las maestras y los maestros las próximas semanas, que ya hablaré de ellas. Pero, ¿cuál es el punto de partida de una educación auténtica? El punto de partida no son los contenidos. El punto de partida es la realidad misma. Es decir, la vida cotidiana de las y los alumnos, a lo que le llamamos el contexto. Ese es el punto de partida. Y eso lo saben los docentes. Esa es la formación docente. Todos estamos acostumbrados a que tenemos que partir del contexto, de las inquietudes y necesidades de las y los alumnos. De lo contrario sería como depositar una semillita en tierra estéril, ¿verdad? Entonces, el punto de partida de un proceso educativo es el contexto. Ahora bien, el docente se convierte en mediador entre este contexto y los libros, los programas televisivos, los programas de radio. Pero ¿cómo los aprovecho? Ahí está la clave. Donde el profesor lo que hace es diseñar ambientes de aprendizaje o diseñar situaciones de aprendizaje. ¿Sí? Estas experiencias de aprendizaje son las que movilizan los saberes. Y cuando digo saberes, me refiero a los conocimientos, a las habilidades y a las actitudes. Tienen que ser movilizados para que el alumno pueda enfrentarlos. Esa es la verdadera educación. Ese es el paradigma educativo que de por sí está presente, pero que ahora el reto se vuelve de cómo lo adapto a estas circunstancias. Por eso, la educación a distancia yo la defino de la siguiente manera. Es un diálogo didáctico entre los maestros y las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están ubicados en diferentes espacios y que aprenden de forma flexible, de forma independiente y colaborativa. Claro. Estos tres aspectos son claves: flexible, independiente y colaborativa. En este sentido, el profesor lo que hace es diseña. Luego, acompaña un proceso de aprendizaje. Después, evalúa hacia los fines que quiere de la educación. Entonces, si te das cuenta, eso no lo podría hacer la televisión sola. No. Sino Claro, se ¿no? requiere alguien que conozca de principios pedagógicos, principios didácticos. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo, la multiplicación. Un niño aprende a multiplicar. Bueno, pero pues ese saber puede ser muy interesante, pero ¿cómo eso le sirve para enfrentar situaciones de la vida diaria? Y seguramente el contexto de un niño del campo en un medio indígena muy diferente al del urbano. El medio indígena puede ser que tenga contacto con las aves, con las siembras, con las semillas. Y aquí en la ciudad puede tener contacto con otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar la multiplicación en un contexto así? Entonces ya nos damos cuenta que se trata de configurar experiencias de aprendizaje donde movilice sus saberes y que se logren ciertos fines de la educación, y además hay que evaluarlos para saber si vamos en esa dirección. Ese es el papel del docente. Ese es el papel. Y los Así padres es. de familia quizá nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le van a hacer para capacitar a los docentes Exacto. ahora que ya sabemos que vamos a entrar en un nuevo ciclo escolar desde casa? Claro, justo es lo que vamos a realizar estas próximas semanas, pero antes me gustaría decir algo que la gente también tiene duda, porque me lo han preguntado. Dicen, bueno, ¿qué pasa si yo solo tengo una televisión o una computadora y tengo 2 hijos o 3 hijos? ¿Cómo le hago?
quiero expresarles, por eso recalco que el aprendizaje a distancia tiene 3 características: flexible, independiente y colaborativo. Y cuando digo flexible, el proceso puede ser, que ya lo toqué en otro programa, puede ser sincrónico o asincrónico. Casi quiero decirte que los maestros sabemos que cuando vas a una clase y vas a utilizar un video, lo tienes que ver antes. No es posible que llegues con un video que el profesor no ha visto y se los ponga a los estudiantes. Eso no es coherente. Claro. Por lo tanto, lo mismo va a suceder con estos procesos de televisión. La sugerencia en un modelo a distancia es que el profesor observe ante los materiales para que sepa cómo los adapta, cómo hace las adecuaciones a las necesidades, intereses, ritmos de los alumnos, y luego genera ciertas experiencias de aprendizaje donde el alumno movilice sus saberes. Claro. Esa es la clave. Por eso, todos los programas de televisión van a estar en un repositorio, disponibles, porque puede haber momentos sincrónicos para quienes lo puedan hacer. Exactamente. Y que el profesor diga, un ejemplo, conéctense a la plataforma a tal día y a tal hora. Ok, pero ¿y si no pueden todos, qué hago? Tengo que prever con los que no pueden. Vean tal programa de televisión, sí, pero ¿y si solo la mitad del grupo pudo verlo? Entonces tiene que haber otras acciones, como decir, los que no pudieron ver el programa de televisión, ahora pueden acudir a tal repositorio, bajan ese video o tal cosa, lo ven a la hora que puedan. Exacto. Y entonces realizan la actividad. Eso es la flexibilidad a la que yo me refiero. Y una de las dimensiones del derecho a la educación justo es que la educación es adaptable. Tiene que adaptarse a las necesidades e intereses y sobre todo a este contexto de pandemia. Por eso es que tenemos que irnos entendiendo, comprendiendo. Los padres de familia dicen, ¿qué voy a hacer si yo no estoy para guiarlo? Bueno, yo siempre les digo, no se preocupen. Primero, el papá no se convierte en el maestro. Con que el papá o la mamá le ayuden a generar los ambientes de aprendizaje a los que yo me refiero. Si se trata de que el profesor le orientó que haga un determinado ejercicio, ejemplo, con semillas, con corcholatas, bueno, pues le ayudo a que lo tenga, pero no tengo que convertirme en el maestro. Segunda, habrá oportunidad de que los alumnos realicen la actividad en horarios diferentes. Un niño la puede realizar a las 9 de la mañana, otro a la 1 de la tarde, u otro por la tarde. Sí. A si la los hora. papás trabajan y a lo mejor uno de ellos regresa a las 5, bueno, pues a esa hora. a esa hora es cuando tenemos que vigilar Por lo tanto, eso. es fundamental entender que existen momentos sincrónicos y asincrónicos. Y mediante todos estos medios tenemos que saber siempre cómo tenerlos disponibles. Si existe un material determinado, un video, eso, en la página de la Secretaría tendremos un repositorio donde el alumno puede llegar y decir, necesito esto para mi aprendizaje. Y esa va a ser la manera en cómo trabajaremos con este modelo que le llamamos a distancia. Todavía no se comprende adecuadamente porque pues es difícil. Ayer platicaba con mi esposa, le digo, qué difícil porque hasta un cambio sencillo. En una casa, cuando tienes los depósitos de basura y los tienes en un lugar y un día se te ocurre cambiarlos, cuesta varias semanas acostumbrarse a dónde tirabas la basura. Claro, somos personas de hábitos, ¿no? De hábitos. Ahora imagínate un cambio de estar acostumbrado al aula y ahora a distancia. Eso genera, pues ciertamente, dificultades, genera desequilibrios que cognitivamente son buenos, porque para poder llegar a nuevos aprendizajes se requiere que exista una desorganización del pensamiento. Claro. Y el cerebro lo que hace es generar... Desordenarlo para luego volverlo a ordenar. Volverlo a ordenar, exacto. Así funcionamos los seres humanos y creo que significa mucho esfuerzo, pero también una gran responsabilidad y compromiso, que es lo que yo he estado observando en todas las maestras y maestros del Estado, a quienes les agradezco. Y bueno, retomando un poquito este ciclo escolar 2020-2021, a partir del 10 de agosto va a haber un taller intensivo de capacitación. Sí, quiero anunciar que
Las semanas previas al 24 serán de capacitación. Ujú. La semana del 10 al 14, ahí están, del 10 al 14, existe un taller intensivo de capacitación a distancia. Aquí en Puebla le vamos a llamar fase 2, porque ya tocamos algunos aspectos, pero enfatizaremos otros. Por ejemplo, ahí dice, hacia nuevos roles de docentes y estudiantes. Ujú. Porque el rol cambia, como lo acabo de decir, ¿verdad? Tengo que diseñar actividades, experiencias de aprendizaje que antes las diseñaba en el aula, pero ahora las tengo que diseñar en la casa. Ujú. Por lo tanto, tengo que conocer el contexto de la casa y de las comunidades. Ujú. De igual forma, del 17 al 21, seguirá esta capacitación que se llama Con Equidad para Docentes. ¿Qué quiere decir capacitación con equidad para docentes? Quiere decir que, en este caso, exista como las condiciones iguales para todos, en el sentido de que no estemos vulnerando sus derechos. Pero por otro lado, significa que atendamos los contextos particulares de cada uno de los maestros. Ujú. Y la novedad es que ahora se va a capacitar a los estudiantes y a las familias. Ujú. Eso ¿Qué es muy rol le bueno. toca al papá? Sí, claro. ¿Y qué rol le toca a los estudiantes? ¿no? Ujú. Entonces, hay una diferencia entre la palabra igualdad y equidad. Ujú. Sí, ¿verdad? claro. Igualdad es tratar a todos así, Ujú. como un rasero, Claro. pero son necesidades diferentes, contextos distintos, por lo tanto, esa es la equidad, ¿no? Identificar qué familias sí tienen televisión, qué familias no tienen conectividad, o sea, todo eso, e impulsar estos trabajos. Ujú. Entonces, cambia el concepto de equidad. Un maestro puede decir, pues yo solo trabajaba antes de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, pero hoy es posible que eso tenga una flexibilidad para poder responder a un trabajo con equidad a partir de las circunstancias. Perfecto. Y esto también pasa con los padres de familia y con los alumnos. Exactamente. Esa es la gran novedad también, de que vamos a incorporar a los papás, de que ellos sepan qué roles toca jugar Ujú. y que también quitarles un poco las preocupaciones, porque, repito, no se trata de que se conviertan en maestras y maestros. Ujú. Sí, ahí está, mira. Entonces, el Consejo Técnico Escolar del 17 al 21 va a estar orientado a todo lo que estoy hablando, ¿sí? Todo lo que estoy expresando, pero sobre todo que nos quede claro un modelo de educación a distancia, que es un aporte que aquí en Puebla estamos trabajando ya. Yo quiero agradecer a todos los directores de nivel, quiero agradecer a todos los equipos pedagógicos de la Secretaría, a las subsecretarias, porque están poniendo un esfuerzo muy grande, y el sello propio de Puebla es esta configuración de un modelo a distancia. La Federación de pronto nos envía algunos materiales y los aprovechamos, pero aquí en Puebla, que Se están generando los propios. que conocemos las necesidades y los ritmos, vamos generando un conjunto de materiales. Y la experiencia que tuvimos hace 15 días es que los maestros los empatan muy bien. Empatan muy bien las guías estatales con las guías federales y hacen una construcción propia a partir de sus necesidades. Esa es la educación, o sea, no se trata, como algún día lo dije, de reproducción, se trata de construcción. Y para construir, pues tenemos experiencia que cada maestro la ha acumulado a lo largo de los años, y ese es el reto que tendremos estas próximas 2 semanas. La primera semana, como ya dijimos, del 10 al 14, yo invito a todas las maestras y maestros que se dispongan, que el día 10 estemos sentados bajo las pautas trazadas por los directores y directoras de nivel y los equipos pedagógicos. Ellos van a marcar las pautas y el lunes 10 tenemos que estar continuando con el trabajo. Sí, continuando. Siempre agradezco su comprensión, porque pues nadie eligió esta pandemia. Claro. Por lo tanto, de pronto hay ligeros cambios, como sucedió la semana anterior de haber interrumpido el consejo técnico, claro. pero justo es para que vayamos avanzando de la mano. Nadie se quede atrás, nadie de pronto avance más rápido y otros, sino vamos ayudándonos. Por eso es que tuvimos que posponer y reiniciamos el día 10 de agosto. Perfecto. Y ya teniendo en cuenta que el semáforo cambiara de color, que Sí. eso sería también una muy buena noticia. Así es.
Esto es importantísimo, que todos sepamos que el regreso presencial, ahí sí no va a ser uniforme. En todo el país, el semáforo epidemiológico tiene que estar en verde. Y cuando eso suceda, que el gobernador del estado, que seguramente todos lo siguen temprano, los que pueden, a diario está dando pautas, información. Y cuando estemos en verde, entonces justo en ese momento habrá una fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, una semana previa a las clases presenciales. Eso obviamente no tiene una fecha determinada. No, no se sabe. Porque depende de cómo avancemos. Pero así sería. Así ¿no? sería. Y también una semana previa se llevaría a cabo la jornada de limpieza escolar. En este momento no es necesario que la realicen. Ni tiene caso. No tiene caso. Obviamente las escuelas sí tienen que estar vigiladas y si se puede no descuidarlas, pero no tiene caso hacer una tarea extenuante de limpieza cuando no vamos a regresar presencialmente. Exactamente. Entonces eso se haría cuando ya se dicte que hay semáforo verde, Así se harían todas esas acciones. Y algo de lo que también se habló el lunes en esta conferencia de prensa a nivel federal fue de nuevas materias. Sí, el presidente de la República ha estado insistiendo y creo que es las lecciones que nos ha dado la pandemia. La pandemia nos ha educado a fuerza, nos ha presionado y creo que la nueva normalidad requiere una nueva humanidad. La nueva normalidad requiere una nueva humanidad más consciente, más sensible, más preparada para transformar nuestros hábitos y por eso es que va a haber una nueva materia que se llama Educación para la Salud. Sí, es muy importante porque en estos últimos 40 años, como dice la diapositiva, se ha experimentado una transformación muy fuerte. Sí. Muy fuerte en la demografía, la epidemiológica y nutricional. Y la educación puede contribuir a prevenir estas enfermedades crónicas. Hoy sabemos que muchas de las enfermedades son derivadas de la mala alimentación. Eso creo que es innegable, las que ya conocemos. Y resulta que ahora con la pandemia, pues han sido las que han acelerado las pérdidas de vida. Por lo tanto, un factor para tomar en cuenta esta situación, hacernos conscientes y cambiar de hábitos es la educación. Por eso es que desde el preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, habrá esta nueva materia que está dirigida a transformar nuestro modo de consumir y a cambiar nuestros hábitos diarios. Que ya lo comentaste en su momento hace algunos meses en este programa. Así es, ¿no? Exactamente. Entonces trata de generar un pensamiento crítico que nos lleve a una toma de decisiones acerca de la dieta y sus impactos tanto en la salud como en el medio ambiente. Por eso digo que una nueva normalidad requiere una nueva humanidad. El medio ambiente se está viendo impactado y requerimos saber cómo consumimos, cómo producimos. Y también favorecer el cuidado de uno mismo, pero también de los demás. Por eso es que nuestros hábitos tienen que estar siempre fortalecidos. Y por otro lado, la conciencia de la actividad física. Claro, también. La actividad física es importante, si siempre lo ha sido, ahora lo es más, porque está asociada a peligros de agravarse una situación con el COVID. Por eso es que tenemos que avanzar. Entonces, si nos damos cuenta, esto, algo importante, esto ya existía. Ya. O sea, de pronto alguien dice, pues no es novedad porque ya existía, y le doy la razón. Estas materias, por ejemplo, tanto de vida saludable y de ética o civismo, ya estaban desde el 93, pero creo que ahora requieren un fortalecimiento y una resignificación a partir del contexto que vivimos. Se hacen más necesarias, más relevantes, más trascendentes. Es por eso que lo que tiene que cambiar es el enfoque. Es el enfoque. No puede ser, ¿verdad?, que caigamos en lo que no ha dado resultado. ¿Y qué no ha dado resultado? Pues una pedagogía transmisiva. Llego al pizarrón, les escribo cómo tienen que alimentarse. ¿Se lo aprenden? Y se lo aprenden y se los pregunto en el examen. ¿No? Por eso es que ahora la pedagogía tiene que cambiar. ¿Y cómo tiene que ser la pedagogía?
Pues por un lado tiene que ser más vivencial. Exactamente. Vivencial, que parta de lo que estamos viviendo, que parta de las experiencias diarias. Por eso digo que en el aprendizaje situado, la primera asignatura es la realidad, es el contexto. No podemos dejar de enfatizar que la educación auténtica parte de un contexto, para que sea pertinente. De lo contrario, carece de interés, carece de entusiasmo para las y los alumnos. El otro aspecto es que sea reflexivo, que promueva el razonamiento y la deliberación, ¿sí? Que no sea de memorístico, sino que sea dialógico. Dialógico significa dialogamos entre dos personas que tenemos saberes. Es decir, no una persona lo sabe todo y la otra no sabe nada, no. Todos tenemos saberes, porque los saberes son parte de la vida diaria. Entonces, estas características de vivencial, reflexivo y dialógico es la novedad tanto en la materia de vida saludable como en formación cívica y ética, que se trata de formar personas, diríamos, conscientes de sus derechos, que los exijan, pero también que se cumplan con las obligaciones. Esa es la parte ética que se ha descuidado en educación. Sí. Yo lo he venido fundamentando, que se ha descuidado, y hoy qué bueno que la nueva escuela mexicana está retomando estas dos nuevas, una nueva materia, pero los otros, diríamos, nuevos enfoques, nuevas pedagogías, nuevas formas de abordar, y eso sin lugar a dudas que va a tener muchos frutos, y estas 2 semanas serán claves para la formación con los docentes. Pues perfecto, ahí está la información. Nos queda un minutito prácticamente, doctor Melitón Lozano, por si quieres hacer algún comentario final de esta participación tuya. Sí, cómo no. Pues nuevamente agradecer porque se requiere mucha disposición, y la principal disposición son de los 3 actores fundamentales. Primera, mi mensaje va dirigida a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que me estén escuchando, de que todo el esfuerzo lo hacemos por ustedes. Esa es la razón de ser de nuestra misión, y la sociedad en su conjunto los queremos y por lo tanto deseamos que se cumpla su derecho a la educación, porque eso los hace personas más felices. Segunda, a los padres de familia. Los padres de familia hoy tenemos que hacer equipo. Y equipo es como un partido de fútbol. ¿Quién tiene la pelota? Pásamela, ahora yo te la paso. Claro. Es diálogo entre padres de familia y maestros. Y si eso lo logramos, seguramente iremos avanzando muy bien. Inclusive yo creo que hasta podríamos avanzar mejor que si estuviéramos en la escuela, porque hoy esta circunstancia se presta para la creatividad, para un nuevo reto pedagógico que seguramente tendremos que salir adelante, porque la realidad así nos los exige. Mayor solidaridad y mayor acompañamiento. Secretario, muchas gracias. Como siempre, un gusto, doctor Melitón Lozano, que estés aquí con nosotros en este programa de la A a la Z. Y seguiremos, por supuesto, en este programa desglosando cada uno de los niveles educativos, cómo se va a trabajar, y cualquier duda que ustedes tengan pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo de Facebook Live de la Secretaría de Educación, o comunicarse a los teléfonos que le hemos dado en este programa, 2222-293820 o 2222-293825. Medio minuto me queda. Bien. El día de mañana tenemos otra vez reunión de CONAEDU para discutir el calendario escolar, ya completo. Y el día miércoles sale publicado el calendario escolar, Perfecto, que va a regir el ciclo 2020-2021. Entonces, que estén atentos. Y un servidor o personal de la Secretaría en este programa les irá dando los detalles. Claro que sí. Estemos siempre atentos y abiertos para la nueva información.